gráficas, encaja el triángulo formado por la caída de voltaje debido a la resistencia de la armadura y la corriente equivalente, ¿verdad? Que es la fuerza magnetomotriz en serie menos la reacción de inducido, ¿verdad? Entonces, esas dos, este triángulo, miren que acabo de dibujar aquí, este triángulo rectángulo, lo voy a tomar y voy a ver en qué medida, a dónde cabe en toda esta región, ¿verdad? ¿Sí? En toda esta región de aquí, incluso después, ¿verdad? ¿Sí? Así. En toda esa región yo tengo que probar de forma gráfica, este es un análisis gráfico de nuevo, generalmente nosotros hacemos un análisis analítico en el cual determinamos los valores, ¿verdad? Pero supongamos que no podemos hacer análisis analítico, sino que hacemos un análisis gráfico. Entonces, este triángulo yo lo voy a comenzar a medir entre los dos, en toda esa región que les dije ahí, ¿verdad? Bueno, entonces si hacemos eso, se van a dar cuenta de que obviamente tenemos que considerar las dimensiones correctas, ¿verdad? No podemos, tenemos que dibujarlo bien y hacerlo bien y de acuerdo a los valores que nos den, ¿verdad? Pero si lo ven, ahí lo hice yo, este triángulo de hecho no va a encajar en ninguna de estas partes, ¿verdad? Tendría que encajar exactamente así, ¿verdad? Sí, así y así, ¿verdad? Sí, sí, más o menos así, más o menos ahí me quedó, ¿verdad? Si encaja correctamente, ¿verdad? Puede encajar así, ¿verdad? Así, miren, ahí encajaría correctamente en un triángulo rectángulo. Entonces podemos decir que este punto de operación, este de acá, es el voltaje en las terminales del elemento, ¿verdad? Para este triángulo chiquito, ¿verdad? Este es más grande, ¿verdad? Bueno, entonces si ven, como ahí esto lo tomé de un libro de texto, ahí ya está exactamente dónde encaja exactamente ese triángulo, ¿verdad? Y lo podemos ver que es aquí, ¿verdad? Aquí está la parte de la caída de voltaje y esta es la caída de por la reacción de inducido, ¿verdad? Entonces el punto, miren que está cerca del rojo, pero no, es este de acá, miren, ese morado que estoy dibujando ahí, no sé si lo ven, está cerca del rojo, pero no es en el rojo, ¿verdad? Es el morado y por eso ese morado, nosotros si lo leemos aquí, podemos decir que ese es BT cargado, que se refiere a BT con carga, ¿verdad? ¿Sí? A eso se refiere, tal vez más la traducción, ¿verdad? Dice, las traducciones no son lo mejor, pero a eso se refiere, ¿verdad? Cargado se refiere a que está con carga, ¿sí? Porque decía sin carga, la mejor traducción sería con carga, ¿verdad? Pero ahí dice cargado. Entonces, bueno, con el método gráfico, entonces ahí llegamos a ese punto morado y ese punto morado lo leemos en la parte vertical, en el eje X, perdón, el eje Y, y ahí determinamos el voltaje con carga, ¿sí? 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 No sé si tiene alguna pregunta. ¿Alguna duda que tengan? Este es un método gráfico, de nuevo, generalmente nosotros hacemos un método analítico, que es como el que hicimos con los motores, ¿verdad? Que es hacer la malla, encontrar la corriente, tal vez ir a la... Solo que no sé si se acuerdan que en motores nosotros determinábamos, para determinar la nueva velocidad, si ya estudiaron, ¿verdad? Si ya estudiaron, para determinar la nueva velocidad, ustedes saben que necesitamos ir a la curva de magnetización para saber el voltaje inducido a cierta corriente de campo, ¿verdad? Entonces, en este caso no es así, ¿verdad? En este caso, lo que venimos a hacer gráficamente es tratar de determinar el voltaje en las terminales sabiendo la caída de la resistencia de la armadura y sabiendo en este caso le llamamos corriente equivalente, ¿verdad? Así le llama el libro de texto, entonces así le decidí llamar yo, ¿verdad? Pero usted le puede llamar como ustedes quieran, ¿verdad? De acuerdo a esto,
Esto también se le conoce como reacción de inducido, ¿verdad? AR le llaman otros libros de texto, ¿verdad? Simplemente le dicen AR, este que tomé, que creo que es Stephen, le llama IEQ, ¿verdad? Corriente equivalente, pero otros simplemente le llaman AR, que es armadura reacción, ¿verdad? En inglés, del inglés viene. No sé si tienen una pregunta. Bueno, si no, pónganse a pensar y traten de entender bien este gráfico que aparece aquí. Bueno, creo que esto es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? La punta superior del triángulo representa el voltaje interno generado por la máquina, mientras que la inferior representa el voltaje de las terminales, ¿verdad? Creo que esto es exactamente lo que acabo de explicar yo viendo aquel gráfico, ¿verdad? ¿Sí? Así que vuélvanlo a leer si quieren volver a escuchar esa explicación, ¿verdad? De cómo determinar el voltaje en las terminales de forma gráfica, ¿verdad? Este es un método gráfico para determinar el voltaje en las terminales. Bueno, les decía que traten de entender este gráfico. Traten de entender este gráfico, analícenlo y esta es la deducción gráfica de un generador de ese compuesto acumulativo, ¿verdad? Lo que hace aquí es que le da varios valores de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren se lo pueden notar. Queremos ver la característica voltaje terminal versus IL, ¿verdad? Entonces yo aquí tengo, miren, EA versus IF. Tengo la curva de magnetización y tengo la característica de voltaje terminal IF, ¿verdad? Entonces yo le doy varios valores de EA, tomo varios valores de EA, obviamente para varios valores de IF me produce un EA y esos EA trato de ver qué valor de BT produce, ¿verdad? Y lo grafico aquí, ¿verdad? Entonces supongamos el primer ejemplo, yo tomo, entonces limpiemos esto, yo tomo, supongamos el primer ejemplo, yo tomo, vamos a ver si se ve este color, sí se ve. Entonces el primer ejemplo, tomo un valor de IF aquí, ese IF produce un EA aquí, por la caída de resistencia, se produce un voltaje terminal aquí, pero no solo eso, ¿verdad? Sino que también por la acción de la reacción de inducido, el voltaje en las terminales finales va a ser este, ¿verdad? Entonces, este yo lo grafico, ¿verdad? ¿Sí? Lo grafico y lo pongo aquí para este mismo valor de IF, ¿verdad? Sí, si quieren aquí le voy a poner A, ¿verdad? Entonces, aquí busco IL, A, el punto A de IL, entonces va a ocurrir este valor de aquí, ¿sí? Si hacemos un segundo valor, tomamos un segundo valor B de IF, produce un voltaje en las terminales, perdón, un voltaje inducido aquí, por la caída ese voltaje baja aquí, y por la reacción de inducido ese voltaje se mueve y toma aquí, ¿verdad? Y si ese voltaje yo lo grafico para acá, entonces sería este punto. Y este punto sería el punto B de IL, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ocurre eso sucesivamente, ¿verdad? Aquí hay otro punto que va a producir otro punto por aquí, que ese punto graficado de aquí sería este. Y entonces podría ser C. Y si hacen así sucesivamente, van a tener que este gráfico se comporta de esta forma. ¿Sí? Sí, miren, aquí hay otro punto que produce otro punto por acá, que va a producir otro por acá, ¿verdad? Bueno, así es la idea, ¿verdad? Pero analicen mejor ustedes. Simplemente darle valores para determinar DT versus IL, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, si tienen alguna pregunta. Bueno, por hoy nos quedamos aquí, ¿verdad? Nos quedamos aquí hoy. Mañana vamos a ver generador DC compuesto de diferencial
Y creo que con eso terminamos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, hay unos ejercicios sugeridos aquí al final como tarea, que van a quedar como tarea, entonces ustedes lo resuelven. Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. Pueden ir haciendo estos ejercicios, ¿verdad? Miren, este es un en derivación, ¿verdad? Ya lo vimos, un generador en derivación, entonces lo pueden ir resolviendo. Y este segundo es bueno, ese no sé cómo está conectado, hay que leer el 825, creo que era el mismo, ¿verdad? Este es el 825, ¿verdad? También es en derivación, entonces, ¿verdad? Sí, los dos son en derivación, entonces creo que ya los hemos visto, ¿verdad? Entonces pueden ir resolviéndolo, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda, solo había quedado pendiente de enseñarles, esta era la lista de asistencia, miren, que tomé en cuenta del lunes 27 de julio, ¿verdad? Entonces aquí están los que no están, ¿verdad? Y fueron los que no tuvieron los puntos de asistencia, ¿verdad? Entonces esas no se las había enseñado. Entonces aquí está, ¿verdad? Aquí está. Bueno, les voy a tomar asistencia, ¿verdad? Solo para terminar. ¿Dónde está? Dice David Cepeda que está aquí. No le di los puntos. ¿Dónde está David Cepeda? Ah, sí, aquí está David Cepeda. Aquí David Sánchez, David Cepeda. Bueno, déjame revisarlo. Déjame revisarlo. Sí, si estás aquí, sí tienes que estar, ¿verdad? Sí, sí estás, sí, ahí está, ¿verdad? Ahí estás. Ahí está David Cepeda, dice que no tiene los puntos. Déjame revisar el cuadro. Pero aquí está, ¿verdad? Esta es la que tomo en cuenta. Y aquí están las otras. Miren, este es del jueves 06. Este es del jueves 23. Que no valen, estas no valen, ¿verdad? Este es del martes 21. Este es del lunes 03. Y creo que la última que tomé es la del jueves 06, fue la última que tomé. Entonces hoy voy a tomar otra. Entonces solo déjenme pasar el lista.